Bueno, la semana se ha comportado básicamente en la línea de lo que se veía venir un poco a finales de la semana pasada. Vemos que se formó un triángulo muy grande, que puede ser incluso a medio y largo plazo constituir o una bandera o un canal bajista, veremos a ver cómo evoluciona. Y estos días ha cortado ya finalmente, como veis ahí, el 20-10 días, las medias móviles que venimos siguiendo, con una aproximación fuerte de las bandas de Bollinger y lo que parece que se está formando ahí es una especie de doble o triple, podría llegar a ser suelo. El Dow Jones ha empeorado su posición. Tenemos que tener en cuenta que durante la semana ha seguido habiendo malas noticias en general. Es cierto, se ha renovado a Powell, que es una noticia que los mercados en principio han acogido positivamente, pero ha seguido habiendo datos relativamente malos en general, tanto desde el punto de vista de la posibilidad de nueva subida de tipos como de todo lo que es el ámbito empresarial, resultados y otros, ¿no? Entonces, en general, ha predominado un poco el mal sentimiento. Si nos vamos al gráfico a 3 años, vemos que lo que estamos haciendo es una pequeña cuña, todavía no está en corto el mercado ni mucho menos. Sí que se está apreciando una reducción de las bandas de Bollinger, un estrechamiento, que yo creo que sí que está presagiando un fuerte movimiento. Sabéis que las bandas de Bollinger no te dicen exactamente hacia dónde puede ir, pero sí que muy probablemente ese movimiento va a ser fuerte. La última vez fue el alza, veremos a ver en esta ocasión. El Nasdaq la semana pasada pues estaba muy fuerte, atacando máximos y se ha producido una vuelta, como veis en un día, de todo el movimiento alcista que se produjo y ahora mismo pues bueno, sigue teniendo una pinta alcista, pero claro, ha moderado muchísimo el aspecto alcista que pinta. Desde luego esto podría ser el inicio de un hombro cabeza a hombro. Lo que pasa es que estaremos todavía acabando la cabeza, iniciando el segundo hombro. Veremos porque es muy, muy pronto, ¿no? El IBEX no hay manera. Esto parece una locura, pero efectivamente se va consolidando cada vez más esa rotura bajista que hicimos hace unas semanas con medias móviles a la baja y por tanto en el IBEX estamos en posición de decir que hay que tener una estrategia muy prudente. El IBEX está en algunos casos a buenos niveles valorativos. Por ejemplo, habéis visto que ha habido una operación alrededor de las telefónicas en Europa con Telefónica Italia y por ejemplo, Telefónica pues hizo un movimiento brutalmente alcista a mediados de la semana, que puede ser un poco preludio. Esto es Estados Unidos, perdonad, quería poner el europeo, que puede ser preludio un poco de lo que pueda pasar, porque hay empresas que se están quedando a ratios valorativos pues atractivos. Telefónica ya unos, esta es la evolución, el tirón que os estaba comentando, con gran volumen. Y ahí es donde efectivamente pues podemos ver tal vez tanto a Santander como Telefónica liderando subidas. O sea, Telefónica porque verdaderamente está en niveles pues que no es ni un sexto de los precios máximos que alcanzó, con unos niveles de resultados bastante aceptables, y Santander porque para preparar lo que es la subida, una eventual subida de tipos a medio plazo, pues es un valor muy interesante. Y en eso estamos, la verdad. La situación es compleja, porque lo es. Probablemente van a seguir habiendo correcciones a lo largo de estas semanas. Esa volatilidad que tienen los mercados de Estados Unidos, pues no pintan nada bueno, y esto es un poco lo que nos está indicando que puede haber pues una continuación bajista todavía hasta niveles de 8.500, 8.200. La sorpresa de la semana, la caída del oro, que no sabemos cómo interpretar. Yo personalmente me ha despistado muchísimo. Parecía que el oro iba a atacar máximos, pero veis que durante la semana, probablemente también por una reducción de todo el tema de los confinamientos o de las noticias negativas, ya no veo tan malas, pues como la semana pasada, que fue terrible, ¿no? Con la noticia de Austria, etcétera, etcétera, pues parece ser que ahí estamos bastante parados, incluso que podría haber
una corrección bajista. En cualquier caso, estamos en 1800, que son niveles que no cuadran nada con los máximos prácticamente que está registrando la bolsa en Estados Unidos. Y aquí tenéis el Bitcoin, que verdaderamente lo está pasando un poco mal estas semanas. Como veis, tras marcar máximos pues históricos prácticamente en los 70.000 euros, pues estamos ahora pues, rondando los 56.000. Algo está ahí presionando mucho el mercado del Bitcoin, nuevas cuentas que llevan años sin moverse, veis ahí que se ha formado un canal bajista muy claro, triángulo de continuación bajista en el corto plazo, en el diario, tiene pinta de que va a seguir cayendo. Ahí hay un soporte importante en 52.000 y mucho más importante en torno a 50.500. Veremos qué es lo que ocurre. Por último, explicar que los grandes tecnológicos pues siguen fuertes, pero en cualquier caso no es menos cierto que sí que ha habido un cierto movimiento de corrección. Veis ahí, por ejemplo, Tesla, como estos niveles valorativos tan absolutamente radicales, ¿no?, que ha mostrado a principios de la semana pasada, pues se han ido moderando, ¿no? No, con todo siguen siendo niveles absolutamente de locos, ¿no? Incluso valores como tal vez menos glamurosos en los últimos años, como Google, pues están relativamente cerca de máximos, eso a pesar de las correcciones de las últimas semanas. Estrategia para la semana. Yo creo que es muy interesante lo que está ocurriendo. Probablemente a corto plazo el mercado bursátil va a seguir corrigiendo. Creo que el mercado español se puede poner interesante a niveles de 8.500, 8.200. Antes está una zona neutra que no interesa mucho. El mercado de Estados Unidos está a unos niveles valorativos que cualquier susto se lo va a llevar por delante. En Europa veremos a ver cómo reaccionan los mercados a las primeras noticias sobre lo que quiere hacer el nuevo gobierno alemán. El IFO alemán hoy ha sido malo y por tanto hay que ser especialmente precavido. Yo creo que es una estrategia de estar en activos de betas bajas, que no tengan mucho que ver con la economía, y en el caso de estar y querer seguir estando donde las tendencias son positivas, hay que seguir fijando stops cortos.